Bien, muy buenas noches, estimados amigos. Hoy estamos 30 de abril del 2022 y vamos a tener un pequeño conversatorio con los colegas del Colegio de Estados Unidos acerca de la coyuntura política en el país y también daremos unas palabras por el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. En ese sentido, vamos a iniciar nuestra participación sobre el tema, teniendo en cuenta de que nuestro país viene atravesando de hace ya mucho tiempo, en estos últimos 30 años, la presencia de un modelo societario llamado en el marco del sistema capitalista un modelo neoliberal que se impuso en la época del gobierno fundamentalmente de Fujimori, que no solamente disolvió el Congreso, ¿no? Cuando uno de sus ministros y él a la cabeza dijo disolver, no solamente estaba disolviendo el Congreso, sino las instituciones, la propia sociedad, los contenidos ideológicos que la sociedad de aquel entonces tenía y que los cambió imponiendo por sobremanera las formas de ver en el mercado, en la pérdida de los valores humanos fundamentalmente, e imponiendo valores como el individualismo, el pragmatismo, el utilitarismo, que han calado muy hondo en el conjunto de la sociedad y que hasta el día de hoy no podemos sacudirnos de estos problemas que son estructurales en el país. Por lo tanto, la crisis que estamos observando y que se ha agudizado en estos tal vez 4 o 5 últimos años, en donde estamos viendo, pues, creo que 4 o 5 presidentes, y todos ellos, a veces, ¿no es cierto?, sin poder cumplir, en muchos de los casos ni siquiera con un periodo formal de 5 años, como se establece en la Constitución, y si no, terminando, pues, como vemos, peleados, reñidos con la justicia, encarcelados algunos y otros pues hasta suicidándose incluso por el nivel de profunda crisis en la cual nos hemos encontrado. Pero lo que estamos observando en estos últimos tiempos, ya instalado el gobierno de Perú Libre y de Pedro Castillo en particular, es que esta crisis se ahonda en la medida que quienes venían teniendo el poder de la sociedad, el poder económico, financiero, ideológico incluso, han sido desplazados por un agente político, un sujeto político que se sale del marco de lo que hemos visto en estos 30 últimos años y que por el contrario llega con un discurso muy radical, pero que producto justamente del hecho de que llegar al gobierno no es suficiente para tener el poder del Estado, sino que hay que desarrollar un conjunto de otros aspectos que tienen que ver con no solamente la legitimidad y con las leyes, sino con el hecho de tener la fuerza económica, política, social, que respalde justamente las propuestas de cambio y transformación que fueron una esperanza que se volcó justamente detrás de Pedro Castillo para superar esta grave crisis que en estos 30 últimos años no hemos podido sacudir. Y el tema para nosotros ahora se centra en la mirada de que en esta coyuntura no vale ni capitular a esas banderas de cambio y transformación, como tampoco aceptar las tendencias golpistas que hemos venido observando de parte de la derecha más conservadora en el país, y no solamente conservadora, sino también creo que muy incapaz, ¿no?, de levantar una alternativa seria para el país. Cuando estamos observando que fracasan la derecha en su intento de vacar al presidente a nivel legislativo, toman a la calle
aprovechando justamente la crisis, la desatención, las legítimas demandas que la población, en términos, por ejemplo, de la crisis económica que viene golpeando a través de la inflación, que se puede justificar por múltiples cosas, como los factores externos, pero nadie podrá decir que hay una cuota interna que también abona a que esta crisis se profundice. El tema del conflicto ruso-ucraniano, el tema de las demandas al interior del país, como el tema de los fertilizantes, el tema de los recursos energéticos, los conflictos sociales que en torno a la explotación minera se viene acometiendo sobre todo en las poblaciones que tienen en las cuencas, en las cabezas de las cuencas de los grandes valles del país, recursos hídricos sobre todo contaminados, están generando un descontento, una desazón en el campo y en la ciudad. El elevado precio de los fertilizantes han movilizado hoy día al sector agrario y por lo tanto, tanto el campo y la ciudad ve que este gobierno no viene resolviendo los problemas centrales. Las encuestas catalogan que tanto el gobierno como el Poder Ejecutivo no vienen teniendo un nivel de expectativas, de representación o de apoyo a sus acciones de manera significativa. Por el contrario, no menos del 60% de la población encuestada está de acuerdo con que el Ejecutivo y el Legislativo se vayan y en la práctica haya nuevas elecciones. Acaba de ser presentadas por parte de un sector de la bancada de Perú Libre, en cabeza de Pasión Dávila, como también de la congresista Digna Calle de Podemos, dos mociones que tienen que ver con este último tema, que es el adelanto de elecciones. Cosa que, entre comillas, pasaría a segundo plano el tema de la discusión de la nueva Constitución, pero que habría, ¿no es cierto?, la posibilidad de dar una salida a esta crisis. Lo cierto es que si hay elecciones y no se cambian las reglas del juego, sobre todo en el tema de las reformas políticas que no se han podido implementar en el país y que incluso este gobierno, con respecto por lo menos al tema del poder legislativo y las limitaciones del Ejecutivo, han sido incapaces de implementar y darle continuidad a lo que empezó el gobierno de Vizcarra, me parece. Entonces, no podemos garantizar incluso que con nuevas elecciones estemos superando este nivel de ahondamiento de la crisis que ya llega, creo que, al fondo. Es insoportable, en verdad, ver cómo entre legislativo y ejecutivo están día a día socavándose autoridades y, sin embargo, se desatiende las demandas principales de la población. En ese sentido, yo creo que atender a estas propuestas de iniciativa legislativa de adelanto de elecciones sería muy interesante. Lo cierto es que tampoco eso no nos contenta porque sabemos que se han presentado múltiples proyectos en torno a las reformas políticas, en torno a la reforma tributaria, y han sido encarpetadas. Se firma para dar pase a la discusión, pero a la hora de votar se abstienen. Y ahí vamos a ver, seguramente estos próximos días, en verdad, cuán en serio se están tomando este asunto del adelanto de elecciones. Es lamentable a veces decir que pesa más el tema de la mensualidad, el tema de la billetera de estos congresistas o de los funcionarios del Poder Ejecutivo antes que los intereses del país y sobrepasar esta crisis que en verdad ya nos tiene a nosotros muy preocupados. Es sobre esta consigna de ni capitulación ni golpismo que creemos que tenemos que afirmar la necesidad de un cambio de rumbo en el país. Si nosotros no tomamos muy en cuenta
la necesidad de cambiar esta constitución sobre la cual se levanta, se erige todo este edificio, ¿no es cierto?, del programa neoliberal que garantiza, por ejemplo, que las normas sobre las cuales los contratos, leyes, sean inamovibles y sean respetados, sobre todo teniendo en cuenta la llamada mano invisible, el mercado, que el mercado lo decida todo, no vamos a superar la necesidad que tenemos y que la pandemia sobre todo nos ha hecho ver que el papel del Estado tiene que ser mucho más proactivo, mucho más soberano, sobre todo en el manejo de los principales recursos energéticos en el país y en los sectores críticos como el tema de la salud, el tema de la educación, que son básicos en el tema de la propia economía. Entonces, para concluir mi intervención, yo recomendaría a todos nuestros amigos que nos puedan escuchar que estemos muy atentos a estos últimos mensajes que desde el legislativo se vienen dando con respecto a este adelanto de elecciones. Sería un buen camino, pero la condición es de que se atrevan a dejar la quincena, a dejar el salario que están recibiendo tanto por el legislativo como por el ejecutivo y puedan dar un paso adelante en la solución de esta crisis que en verdad desespera a todos los peruanos. Hasta ahí mi intervención y que tengamos al tema de la nueva constitución como un referente para garantizar un cambio estructural en el país. Bien, Lucho, te deseo la palabra sobre este primer punto. Bien, compañero José Urriola. Me centro en el tema número 1 sobre la crisis política en el gobierno de Castillo. Para abordar este punto, considero en primer lugar ensayar una caracterización del gobierno de Pedro Castillo. Y para eso voy a hacer un análisis a partir de las orientaciones de los gabinetes ministeriales, que son 4 a la fecha, y que van marcando orientaciones políticas en la conducción del gobierno de Pedro Castillo. Considero que hay una primera fase en el gobierno de Castillo, que va del 28 de julio a la primera semana de febrero, que podríamos llamar un intento de establecer un gobierno de orientación de centro-izquierda. ¿Y por qué digo esto? Porque básicamente en el gabinete Bellido y luego el gabinete Vázquez, que llegan hasta febrero del 2022, se ponía en práctica el plan del Bicentenario para un Perú sin corrupción, donde en lo esencial se buscaba, por un lado, en el plano económico, hacer algunos ajustes en materia de los contratos y las concesiones mineras, a efectos de poder generar mayores impuestos a partir de un ensayo de una renegociación de los contratos. Y que definitivamente esto fue lo que el ministro Pedro Franque ensayó en su estancia como ministro de Economía. Eso por un lado. Y por otro lado, el intento de establecer una reforma tributaria que permita pasar de una presión de 15%, que es lo que caracteriza al Perú, que está por debajo del promedio latinoamericano, hacia una presión tributaria mayor que, por cierto, por mandato constitucional, eso pasa por una aprobación del Congreso de la República. Pidió facultades legislativas amparado en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, pero lamentablemente el bloque de la derecha no permitió que este mecanismo de implementar una política de reforma tributaria permitiera entonces tener una mejor presencia del Estado en el manejo libre del empresariado nacional y extranjero en el país, que viene obteniendo
ingentes recursos y grandes utilidades. Esto finalmente se cortó con el ingreso del gabinete Valer, el Breve, pero que ya indicaba una orientación que abandonó este ensayo de un gobierno de centro izquierda para ir a un gobierno que yo llamo un gobierno liberal populista. Liberal porque es un gobierno que ya actúa sin plan, y su plan solo es el automático del statu quo, y para poder hacer posible ese concepto de economía social de mercado, se acentuó la política redistributiva dentro de los estrechos marcos de disposición fiscal o presupuestal. Ya con la presencia del ministro de Economía que reemplazó a Pedro Franque, la orientación liberal se acentuó. En ese sentido, entonces, el gobierno de Castillo hoy ya no es un gobierno de izquierda, o por lo menos el intento de hacer un gobierno de izquierda. Es un gobierno liberal populista que está atrapado en el andamiaje del Estado de Derecho y, por supuesto, de la dinámica macroeconómica que caracteriza a nuestro país y que ya sabemos está caracterizado por los grandes monopolios, por el populismo en materia de obtener grandes beneficios, exoneraciones tributarias y enormes condiciones favorables para la inversión. Y en esas condiciones el empresariado crece en el país. Entonces, el gobierno de Castillo ya no es un gobierno, es un gobierno liberal populista. En ese escenario se abre una coyuntura de crisis de gobernabilidad. Pero antes de ello, esto merece ser analizado en la estructura misma del Estado de Derecho. Ese Castillo, con su intento de un gobierno de centro izquierda, con Franque, hasta el gabinete Vázquez, y desde Valer y el gabinete Torres, ya han recaído en el manejo liberal populista del gobierno. Ahí es donde se va a generar el conflicto entre los poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, a partir de un cuestionamiento de la derecha al gobierno visto básicamente como un manejo de gestión pública, de gestión política de los recursos del Estado. Por eso que para la derecha el problema del gobierno de Castillo es que no tiene buenos ministros. El enfoque de la derecha es que el gobierno de Castillo no tiene las credenciales mínimas para poder asumir un cargo como es la presidencia de la República, o la designación que hace de funcionarios de primer nivel como ministros y hombres de confianza que tendrían esta limitación del perfil profesional, y peor aún si tienen antecedentes de denuncias que en el pasado pudieran haberse generado producto de sus interacciones personales, privadas o públicas. Y también el Estado de Derecho, además de ese conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, nos lleva a un tema de cómo se desarrolla el régimen político con Castillo. Y hay dos conceptos importantes: el concepto de la representatividad y el concepto de la legitimidad. En este escenario, los partidos políticos han hecho muy poco para poder ser posesionarios de una auténtica representatividad del sector, de los sectores populares, y menos aún gozan de una adecuada y positiva legitimidad que les permita ser actores calificados, autorizados, para poder en el Congreso de la República hacer prevalecer los intereses estrictamente populares, estrictamente nacionales y estrictamente intereses en defensa de la soberanía nacional. En este contexto, no debemos dejar de lado el enorme poder de los poderes fácticos. Y básicamente, los poderes fácticos representados en los medios de comunicación, el Grupo Comercio,
Y esto de las encuestas, del grupo apoyo, es precisamente uno de los termómetros que utiliza la derecha mediática, cuya cabeza visible es el comercio, para tomar la temperatura sobre esto de la representatividad y de la legitimidad del gobierno. Por eso tenemos los datos estadísticos que nos dan. Y lo último que se ha publicado, pues deja en una situación bastante preocupante sobre la simpatía que habría de los encuestados en relación a lo que qué piensan del Congreso, qué piensan del gobierno del presidente Castillo, ¿no? Y por otro lado, la enorme presión de los gremios empresariales. En esta dinámica de fuerzas y de interacciones es que se presenta la crisis de gobernabilidad. Y aquí hay tres enfoques, ¿no? Por un lado, el enfoque el bloque duro de la derecha, que básicamente interpreta que la crisis del gobierno de Castillo es una crisis de gestión pública. Y reducen el tema de la gestión pública a la presencia de técnicos calificados, ministros solventes en el terreno profesional, y además de que no presenten un prontuariado en el tema legal con la justicia en el país. Y si a eso se suma, presumiblemente, algunos actos de corrupción en la que estarían involucrados el entorno más inmediato del presidente de la República y ministros de confianza y de apoyo de Perú Libre para estar en esos cargos, el tema de la gobernabilidad entra en escena con fuerza y con una intensidad muy singular en estos últimos meses. Para la derecha del bloque extremo, Fuerza Popular, Renovación Popular y Renovación Popular, para ellos la solución pasa por la vacancia, ya lo han intentado 2 veces, y que aplicando el artículo correspondiente de la Constitución se vaya a la sucesión de que lo asuma la vicepresidenta, luego de ser ella en su momento vacado por este bloque, ser la presidenta del Congreso de la República quien asuma el gobierno. Y de esa forma se sacarían de encima un supuesto gobierno comunista, un supuesto gobierno de izquierda, un supuesto gobierno de orientación chavista o la posibilidad de implementar un modelo venezolano en el país, ¿no? Que es el discurso que maneja la extrema izquierda. Entonces la salida para ellos va por ese lado. En cambio, el enfoque liberal, donde están básicamente los partidos de centro, llámese Acción Popular, llámese el Partido Morado, como las expresiones más claras del Partido Podemos, ¿no? El Partido APP, para ellos el tema es un tema de gestión pública, pero ante la gravedad de la presencia de ministros cuestionados, han sido 2 censurados, ministros que han renunciado antes de que pasen por el control político del Congreso de la República, y los escándalos de corrupción relacionados a el manejo de los grandes contratos en el sector transporte, ha llevado a que finalmente se haga eco de la movilización ciudadana que va por el lado de que se vayan todos. Con lo que eso, traducido políticamente, significaría adelanto de elecciones. Y en esa línea ya han ido caminando algunas propuestas de estos sectores, e incluso hay una propuesta, hay un proyecto de adelanto de elecciones de una integrante de Perú Libre, que ha merecido el comentario sorpresivo de Rosa María Palacios, indicándolo, oye, qué bueno que venga de Perú Libre, porque de esa forma están pensando también darle salida a lo que ya se ha convertido en una situación crónica, la permanencia del presidente Castillo en la conducción del país.
Y por otro lado, ante la crisis de la gobernabilidad, está el enfoque de la izquierda, ¿no? Y el enfoque de la izquierda tiene que ver con el hecho de qué cosa es lo que caracteriza la situación actual. ¿Es un tema de gestión pública? Sí, pero es un componente que está en la superficie de la realidad política. ¿Es un problema de régimen político? Sí. ¿Por qué? Porque el tema de la representatividad y el tema de la legitimidad está totalmente cuestionado. Y de alguna manera, la derecha nos permite, a través de sus encuestas, el grupo Apoyo, por ejemplo, ¿no?, de tomar nota de cómo va esa preferencia de la ciudadanía en relación a los que están gobernando en el país, que no solamente es el Ejecutivo, también es el Legislativo. Entonces, no solamente es un tema de gestión pública, que duda cabe, pero no se reduce a ello. No solamente es un tema de régimen político, la legitimidad y la representatividad totalmente cuestionado, sino que es mucho más. Significa una crisis orgánica. ¿Por qué? Porque lo que aquí está puesto en evidencia es el Perú puede caminar por la senda del crecimiento, del desarrollo, del despegue, bajo las condiciones de inversión que vienen operando desde hace 30 años en razón de la Constitución de 1993. Ese es el sustento y el fundamento para que el régimen político esté en la condición que esté y el tema de la gestión pública se exprese en los términos que ya hemos conocido. Y es enormemente ilustrativo la publicación de un libro que he tomado especial importancia y que se llama La República Empresarial. Un libro editado por la Derrama Magisterial y que en el 6º tomo titula Neoliberalismo, Emprendedurismo y Desigualdad, 1990-2021. Vale decir, Francisco Durán, que es un sociólogo de notable prestigio y especializado en sociología económica, es el que trabaja los 6 primeros capítulos y allí es donde hace una presentación de cómo del año 1990 la implantación del neoliberalismo en el Perú finalmente no ha logrado resolver las grandes desigualdades del país. Y eso está, por supuesto, refrendado constitucionalmente por la Carta Magna de 1993. Entonces, para la izquierda, el problema no es un tema de cambio de ministros. Para la izquierda no es un problema de adelanto de elecciones. Para la izquierda, el problema de fondo es nueva constitución política para que se cambien las condiciones no de la inversión en el país, porque no hay economía que no funcione con inversión. El problema no es, como se escucha en la derecha, necesitamos inversión. Sí, pero necesitamos inversión en las condiciones favorables para los intereses nacionales o los intereses públicos y, sobre todo, para un mercado interno que permita promover la creatividad, el emprendedurismo de los sectores de la pequeña burguesía empresarial, de la mediana burguesía empresarial, que hacen patria en el país desde el punto de vista de la inversión económica. Esa es la propuesta de la izquierda. Ahora, el tema está en que debemos avanzar. Uno, ¿cuál es, a mi entender, la consigna que debe unir a la izquierda en esta coyuntura? Y la consigna que considero es la siguiente. O constitución fujimorista y desigualdad en el país, o nueva constitución para una república nacional y soberana, que finalmente se reduce a nueva constitución y una asamblea constituyente para su gestación. Y recurro a la misma constitución de 1993, que en su capítulo 45 dice a la letra: el poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen
con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. ¿Qué significa la Constitución del 93? En concreto, lo que dice, repito, el poder del Estado emana del pueblo. Aquí hay dos conceptos que el derecho constitucional establece claramente. El poder constituyente y el poder constituido. Y el artículo 45, cuando dice el poder emana del pueblo, está diciendo, él es el poder constituyente, es el pueblo. Y el Estado es el poder constituido. Y el Estado es todo el aparato institucional, los poderes clásicos, ejecutivo, legislativo, judicial, los poderes autónomos constitucionales, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional, antes el Consejo Nacional de Magistratura, ahora la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, etcétera, 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 etcétera. Entonces, con esta misma Constitución, cuando se escucha a esos congresistas que francamente despiertan una enorme preocupación por su bajo nivel en el análisis político, es de que es la ciudadanía la que está llamada en este contexto a poner en situación de apremio a los poderes constituidos para avanzar hacia una nueva constitución, hacia una asamblea constituyente. Y finalmente, eso es el camino que debe explotar políticamente todas las organizaciones de izquierda. O la constitución fujimorista para la desigualdad social, o nueva constitución para una república nacional y soberana. Ahí llego a ese punto, mi estimado José. Primero, saludar la presencia de ustedes y coincidimos con el compañero Luis Riqueros en el sentido básico de dos aspectos que me parecen importantes resaltar. Primero, la naturaleza de la crisis, a decir de Riqueros, es orgánica. Bueno, yo le he llamado que es una crisis estructural. Es decir, que no se sujeta, como bien se ha dicho acá, a resolver este tema solo con un problema de nuevas elecciones. Que no se sujeta a una reforma política, que ambas cosas son necesarias. Va a tener que haber elecciones y va a tener que haber reforma política, si no, no se puede resolver estos problemas. Pero por sobre todo esos dos aspectos que son importantes, está el hecho de entender que esta es una crisis del propio modelo societario. El capitalismo en su forma neoliberal ya no da más, hace agua por todos lados. Cuando Fujimori dijo disolver, no solamente disolvió el Congreso, disolvió la vieja sociedad que el propio capitalismo estuvo desarrollando hace cerca de 40 años, y mucho más atrás incluso. Entonces, de lo que se trata es que estamos frente a los cambios que la propia sociedad viene en su propia naturaleza gestando. Y esos cambios requieren de un nuevo ordenamiento societario. La preocupación, por lo menos personal, es de que esta crisis se resuelva lo más pacíficamente posible, porque hasta donde yo tengo entendido, el origen de las nuevas constituciones nace de movimientos y de convulsiones sociales, no nacen tan fácilmente. Y es que los que tenían el poder en sus manos no lo dejan voluntariamente, pues, lo dejan a la fuerza. Y es por eso que el movimiento social, la población, tiene que hacer ejercicio de ciudadanía, tiene que hacer ejercicio de una formación cívica que los partidos políticos y fundamentalmente de izquierda debería desarrollar para que podamos impedir el mínimo de violencia posible, porque ya estamos viendo, hay una presentación de un libro en la librería La Virreina y los sectores fascistas de la derecha están boicoteando. Ya este es un tema que pasa de claro a oscuro, porque no se puede permitir
¿no es cierto?, que con la violencia se pretenda resolver los temas que cívicamente, con los caminos incluso que la propia Constitución, como acabamos de escuchar, se podrían resolver. El tema está que la historia dice todo lo contrario, y en ese sentido no vamos a pecar de ingenuos y tenemos que educar, organizar, primero a la izquierda, que está dispersa, y detrás de ello, evidentemente, también a nuestra población, al movimiento social. Solo la unidad nos hará fuertes, y solamente con la unidad cívica de la población haremos doblegar a todos los intentos golpistas, derechistas y fascistas que vamos percibiendo en estos últimos tiempos. Y un segundo aspecto con el cual coincido con la intervención de nuestro amigo Luis Riqueros es que efectivamente solo una nueva constitución hará posible que se pongan los cimientos de un ordenamiento societario distinto, sin necesidad incluso de pasar al socialismo, que sería nuestra máxima aspiración como ciudadano en particular en el país. Pero creo que si profundizáramos solamente los aspectos de democracia en el país, yo me daría por contento. Si profundizáramos los aspectos de la lucha anticorrupción, implacable para que caiga quien caiga, yo me daría por bien servido. Entonces, creo, compañeros, que estamos teniendo, por lo menos desde este espacio de los maestros del Politécnico de Estados Unidos, dos aspectos relevantes que nos van a permitir a esclarecer cómo estamos viendo el tema de la coyuntura política en este momento. Sí, voy a presentar o reforzar una idea que he puesto en mi intervención. Cuando decía el Estado de Derecho, la dinámica de los poderes, ejecutivo, legislativo, en constante tensión, lo que llevó a un conflicto competencial y que llegó al Tribunal Constitucional, que fue la experiencia en la experiencia de Vizcarra, en el gobierno, la crisis de representación y de legitimidad en el país y la presencia de los poderes fácticos que están merodeando intensamente cuando hay un gobierno que no les afín a sus intereses, propiamente dicho. Y esto no es nuevo. Voy a utilizar un método que hacía Mariátegui, ¿no? Mariátegui decía, los libros expresan lo que en la realidad sucede. ¿Qué también lo expresan? Seguramente esa es materia de una discusión, pero sí lo expresan. Entonces, Alberto Vergara saca en su segunda edición, Ciudadanos sin República, en la edición del año 2013, primera edición 2013, segunda edición 2018. Él habla de la precariedad institucional al descalabro político. Y aquí hay dos ideas importantes que tienen que ver con lo que he expresado. Es, por un lado, la república liberal que se entiende debió constituirse desde el siglo XIX y afirmarse en el siglo XX a través de los diferentes regímenes, sobre todo en el Perú contemporáneo, no es tal. Es decir, hay una clase, la clase supuestamente conductora del país en términos no solo de gobierno, sino en términos de proyecto de país, no ha sido posible. Y eso tiene que ver, y eso se expresa en la precariedad institucional, y eso tiene que ver con el hecho de que los partidos políticos se han constituido en entes empresariales antes que en verdaderas fuentes de proyectos nacional o proyectos de desarrollo nacional. Por otro lado, el politólogo Eduardo Dorgen, el año 2021, ha publicado un texto que se llama El páramo reformista. Un ensayo pesimista sobre la posibilidad de reformar en el Perú. Es decir, para este politólogo,
La salida a la crisis institucional que nos habla Vergara pasa por una propuesta política de centro. Y el centro sería el corazón del reformismo que el Perú espera que se produzca con partidos lo suficientemente constituidos y que desde ahí se ensaye lo que ya Vergara plantea en este texto sobre el tema de un Estado, de una república que ha fracasado en su intento de armar un proyecto viable de país y por otro lado convierta a los partidos en verdaderas expresiones y en autores auténticos de la legitimidad de la ciudadanía, de la legitimidad popular. Y hay un libro que lo he encontrado también paseando por la librería Crisol, el de Carlos Meléndez. Populistas. ¿Cuán populistas somos los peruanos? Y aquí está planteando un tema que tiene que ver con lo que Castillo está haciendo todos los días, o en lo que va de sus 8 o 9 meses, que es el que el Estado, para poder mantenerse aún en su situación agonizante y para poder atender las demandas que corresponde como gobierno, se recurre a la política del populismo, que no es otra cosa que hacer un uso intenso y extensivo de los recursos del Estado para poder atender a las poblaciones en sus diferentes necesidades. Y que en esos términos se ha venido desarrollando los gobiernos en este tramo del gran ciclo del neoliberalismo que viene de los años 90. Entonces, estos 3 libros expresan el problema que planteó José Carlos Mariátegui el año 28 con la publicación de sus 7 ensayos. 1. No tenemos una burguesía capaz de proponer un proyecto de país y que permita posesionar al Perú en el concierto internacional como un país que haya desarrollado el programa mínimo de lo que es una república democrática, liberal y constitucional. Y por otro lado, estos libros expresan otra tesis de lo planteado por Mariátegui en sus 7 ensayos y en su ideología política. ¿Cuál es? Cuanto más el empresariado peruano afirme su condición de una clase social dependiente del movimiento de los ciclos económicos extranjeros, afirma su condición neocolonial y de un capitalismo enervado y de un capitalismo insuficiente para poder desarrollar el proyecto que clásicamente supone la atención de las necesidades de todo un país. Y por lo tanto, Meléndez, Dargén y Vergara, que merodean en la superficie de la crisis, lo que en el fondo está, es lo que he mencionado y concuerdo con José Urbiola, de que estamos frente a una crisis orgánica, lo digo yo, estructural, lo dice él, pero que en el fondo estamos abordando lo mismo, es lo que actualmente nos pone en esta situación complicada. Y eso es lo que quería subrayar en esta segunda parte y cerrando con lo que dije en el primer momento. O constitución fujimorista del 93 con desigualdad social o nueva constitución para una república nacional y soberana. Gracias. Bien, ok, gracias Luis. Wilmer, tus preguntas, por favor, te agradeceríamos para ver qué podemos absolver modestamente de nuestros aportes. Muy amable, Jorgito, gracias. Mire, quería hacer un breve comentario, ¿no? Escuché al colega, mi gran amigo Luis Enrique, que él señalaba de manera muy aguda el tipo de gobierno que es Castillo, y él le llamó popular, liberal populista, le llamó, ¿no? Miren, han pasado 8 meses desde que
Pedro Castillo ascendió al poder, y significaba ese ascenso un cambio de manos del poder, como también lo mencionó el profesor Viola, ¿no? Pero en estos cortos 8 meses, pero parecería mucho más tiempo por todos los problemas que se han venido dando. Entonces, hay algunas coincidencias respecto de qué es lo que tendría que darse ahora a partir de la interpretación o del análisis que ustedes vienen haciendo, ¿no? Coincide José Uriola con Luis Enrique respecto de la crisis orgánica, menciona el profesor Luis, perdón, y estructural, menciona el profesor Uriola, ¿sí? Y a partir de ello creo que hay una coincidencia respecto de qué hacer, ¿no? Entonces, yo pregunto, si la crisis es orgánica o estructural, ¿qué le corresponde o qué les corresponde hacer ahora a nosotros como sociedad? Eso sería una primera pregunta. Y la segunda pregunta, si bien es cierto, Perú Libre nace como un partido, digamos, nuevo en las líderes políticas, pero lamentablemente hemos visto que tiene siempre esas viejas costumbres, o malas costumbres, digamos, ¿no? Entonces, actualmente ya no representa la voluntad popular, ya no representa, o es que sí puede todavía, en este contexto, después, liderar las inquietudes y necesidades que pueda plantear la sociedad, la comunidad o el pueblo organizado? Pregunto. Bien, ok. Muchas gracias, Wilmer, por tus preguntas. Bueno, pasaré a intentar contribuir con un acercamiento a una respuesta. Lo primero que quisiera decir es que Castillo, no tanto que ascendió al poder, ¿no?, sino aparte, a una parte del poder, que es a gobernar. Y el problema está que, como él mismo dijo, no sabía gobernar. Pues, o sea, entonces, que haya ascendido a algo de poder, bueno, será pues porque le han dicho que era presidente, pero él no sabía qué significaba eso. Por lo menos es lo que todo el país ha podido evidenciar. A buena hora de que por lo menos se está, por lo menos formalmente, planteando una posible salida, una posible alternativa ante la negativa que se percibe por los sectores liberales y por los sectores más conservadores en el país, de oponerse a una nueva constitución, a adelantar las elecciones. Yo pondría como condición para ese adelanto de elecciones que haya, ¿no es cierto?, reforma política. Sé que no va a ser la solución total, pero por lo menos avanzaríamos a que la gente tenga mejores posibilidades de poder ser educada, de poder ser, que ejerza su derecho ciudadano. Lo que pasa es que el peruano no tiene ejercicio político real. Como bien decía Lucho, los partidos políticos, todos, ¿no es cierto?, unos más, unos menos, al fin y al cabo son un negocio, es un kiosco más del mundo informal en el cual todavía nos debatimos como una república inconclusa. En ese sentido, es triste decirlo, pero no hay evidencias públicas abiertas de que haya un cambio en ese sentido. Por lo tanto, es un papel importante en la izquierda retomar las enseñanzas de Mariátegui. No se puede ser socialista si no se es profundamente democrático. Y la democracia no es solamente una consigna que yo la diga o una etiqueta que me ponga en la cabeza, sino es mi práctica. Nadie me va a creer que yo sea democrático si no ejerzo democracia, empezando por mi casa, que es mi partido político. Y lo digo autocríticamente y públicamente.
Por lo tanto, compañeros y amigos, es sumamente importante la condición moral, la condición ética. Si tú no pierdes la condición moral, los principios, la ética, lo tienes todo. Puedes luchar por todo. Pero si eso lo perdiste, si eso no lo tienes bien lustrado y con orgullo, ¿a qué palo te vas a arrimar? En el escenario político, la gente no es ignorante. Y no porque no sepa leer o escribir es ignorante, necesariamente. Al contrario, todos los ciudadanos tenemos la capacidad de auscultar a nuestras autoridades y a nuestros partidos políticos y a evaluarlos y a castigarlos en la medida de que no sean expresión de una democracia consecuente y por lo tanto de garantizar el cambio de rumbo que el Perú necesita. La mirada del país es muy estrecha. Algo quiso decir Castillo cuando dijo el acuerdo nacional, pero el acuerdo nacional aquí en el Perú se ha convertido pues en un papel amarillo, que se acuerda cosas y nadie lo cumple, y así no avanzamos. Una mirada de largo plazo del país es necesaria, pero pienso yo que desde la izquierda y el progresismo en el país debemos afirmar y ser ejemplo de esa mirada de un nuevo Perú. No es posible resolver estos temas si no miramos estos cambios estructurales, en el sentido de que hay relaciones de desigualdad, de injusticia, que no se pueden seguir soportando. 30 años en neoliberalismo lo que ha hecho es agudizar esas brechas, ampliarlas, profundizarlas, y de lo que se trata es de resolverlas. Repito, desde un principio ético, moral, y que organice de manera consciente en torno a los partidos políticos, ¿no es cierto?, a la ciudadanía. Y concluyo cuando dice el compañero Wilmer, ¿qué nos corresponde hacer? Lo que hemos dicho, la unidad de las izquierdas en principio, la unidad del movimiento popular, el movimiento social. La izquierda no se puede desprender de la sociedad. Si lo hace, está equivocado. Y por lo tanto, yo creo que solamente con el pueblo organizado podremos empujar a que haya estos cambios estructurales. Yo no creo que Perú Libre hasta ahora no ha dado muestras, ¿no es cierto?, de que esté a la altura de estos retos. Yo lo lamento, en verdad, porque es una oportunidad perdida en el país. Otro cantar hubiese sido que Perú Libre se ponga a la cabeza de la unidad de esta izquierda y del movimiento progresista y que afirme un proyecto de nación, un proyecto de país de largo plazo, que nos afirme el camino de esa nueva constitución. Yo creo que hubiese estado mucho más cerca. En ese sentido es lo que vemos, y te dejo en el uso de la palabra, Luis, sobre esta última parte de este primer punto de la situación política. Bien, a la pregunta del directo compañero Gamarra. Directo al asunto. 1. Ante la crisis de representatividad y de legitimidad de los partidos políticos, es el momento en que se active la presencia política del soberano. ¿Quién es el soberano? El pueblo. Haciendo uso del artículo 45, el poder del Estado emana del pueblo. Para que esto se traduzca en acciones políticas concretas, ¿qué deberían hacer las fuerzas democráticas en el Parlamento? Las izquierdas y los partidos de centro. Es aprobar referéndum para que el soberano en el referéndum se pronuncie. 3 preguntas centrales. 1. ¿Quieren adelanto de elecciones? ¿Sí o no? Es el soberano el que tiene que pronunciarse. Porque este parlamento desacreditado y con un dígito de popularidad no tiene autoridad para
plantear iniciativas en ese sentido. Es el soberano. Primera pregunta en el referéndum. Segunda pregunta en el referéndum. ¿Quieren asamblea constituyente y nueva constitución? Que el soberano se pronuncie. Tercero, esta es una pregunta más acotada. Reforma política con Senado y Cámara de Diputados para un Congreso responsable y productivo en términos de gobernabilidad. Tercera pregunta del referéndum. Y es el soberano el que tendrá que pronunciarse. Si es que realmente las fuerzas democráticas o pretendidamente democráticas son conscientes de que no son nada y que es el soberano el que tiene que pronunciarse en esta coyuntura. ¿Pedir eso es demasiado? ¿Es soñar? Yo creo que no. Y ahí veremos la madurez de estos partidos empresa, si se convierten por lo menos o intentan por lo menos hacer en partidos que intenten asumir un proyecto de país. Lo segundo, es el momento apropiado para que las izquierdas ensayen un nuevo proyecto unitario. La unidad de las izquierdas, tanto de las izquierdas llamado democráticas como aquellas denominadas un tanto de la tradición bolchevique o leninista, aún vigente en varias instituciones partidarias de izquierda, es el momento que se articule en función de un proyecto de desarrollo de país con república autónoma, nacional y popular. Y para esto necesitamos no solamente la unidad de los partidos de izquierda, sino la presencia de la intelectualidad de izquierda, la intelectualidad progresista, lo que ensayó Mariátegui en su época, ¿no? A través de la gran revista El Amauta, que tenía ese propósito político, el de construir una hegemonía cultural e intelectual desde una perspectiva de izquierda. Y ese es el desafío entonces para la izquierda, así como plantea un desafío a las fuerzas pretendidamente democráticas del Congreso que aprueben un referéndum con estas tres preguntas para que el soberano se pronuncie, igualmente el reto de la izquierda en ese proyecto unitario. Y en tercer lugar, tenemos que promover colectivos ciudadanos. Colectivos ciudadanos que ya, sin negar la importancia que tienen los anti-fujimorismo, anti-Keiko, Keiko no va, Fujimori nunca más. Necesitamos asumir una propuesta más afirmativa. Y esa propuesta afirmativa es colectivos ciudadanos que se expresen por nueva constitución para una república nacional. Y en esa medida estaremos construyendo en la base social, en los componentes internos del soberano, una nueva voz, una nueva conciencia, la conciencia de un nuevo Perú que a propósito del bicentenario debe refundarse con una nueva constitución. Hasta ahí llegó, camarada. Ok, muchas gracias. Entonces, para terminar la sesión de hoy día, de mi parte, un abrazo a todos los trabajadores del Perú y del mundo en el Día de los Trabajadores, y dejaría en el uso de la palabra a Luis, a nombre de todos los maestros de nuestra escuela, el Politécnico de Estados Unidos, nos solace con su siempre preclaro léxico sobre este 1 de mayo. Lucho, tú mismo eres. Sí, vamos a decir cosas muy puntuales. El 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajo. El 1 de mayo es la fecha histórica de reivindicación de la clase trabajadora en el Perú, en Latinoamérica, en Europa y en el mundo. El 1 de mayo es motivo esencial para que los trabajadores, llámense trabajadores directos o manuales, o llámense trabajadores de los servicios o intelectuales, unidos por un solo concepto. Mientras vivamos bajo las condiciones del capital y bajo la institucionalidad del Estado de Derecho capitalista, el trabajador siempre será una pieza dentro del engranaje de la macroeconomía liberal. Y este 1 de mayo debe asumirse
como un día de reflexión de la tarea histórica de la clase trabajadora. ¿Y cuál es esa tarea histórica? Construir un país democrático, un país socialista, donde las condiciones de desarrollo de todo ciudadano estén plenamente garantizados con un Estado que los incluya, que los represente y que realmente los defienda en la atención de sus auténticos derechos para su desarrollo personal. En el Perú, nuestro emblemático representante político e intelectual, José Carlos Mariátegui, o realmente José del Carmen Mariátegui La China, para atendernos a su partida de nacimiento. Y en el mundo, retomar la lectura de Carlos Marx y volver a sus escritos para poder pertrecharnos de sus argumentos conceptuales y de la teoría de la economía política, crítica de la economía política, para poder estar a tono en estos momentos, en esta coyuntura, y poder responder a los desafíos que el país nos exige. Viva el 1 de mayo, vivan los trabajadores y que viva la revolución y el proyecto socialista en el Perú. Muchas gracias. Bien, amigos, eso es todo. Muy buenas noches y los esperamos mañana a las 10 de la mañana en el centro de Lima, que hay movilización de la CGTP, de todos los trabajadores de nuestra patria. Muy bien, hasta la próxima. Nos vemos. Buenas noches. Nos vemos. Chao, chao. Buenas noches, buenas noches. Gracias, Wilmer. Gracias, Luis.